versículo 2. ¿Quiénes? Los fariseos. Bien, viendo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Luego de eso, en el versículo 14, nuevamente se mencionan estos personajes. ¿Quiénes son? Los fariseos. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? Para destruirlo. Se nota entonces por estos versículos que los fariseos lo que más querían es destruir el ministerio del Señor. En el verso 24 otra vez se menciona a estos personajes y dice: ¿quiénes son? Mas los fariseos, otra vez se fijan el asedio constante de estos personajes. Los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. En el verso 38 se le une otro grupo a estos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bien, entonces en el verso 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas, y se unieron los escribas, ¿verdad? Y de los fariseos, diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. De tal manera que a lo largo de todo el capítulo hay como una controversia entre el Señor y estas personas que representaban, los fariseos representaban la cúpula, la crema innata de la casta religiosa de ese tiempo. En el verso 30 del capítulo 12, luego de hablarles acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, el Señor les dice una frase sentenciosa, una frase lapidaria, una frase que también a nosotros nos confronta, una frase que nos manifiesta que la neutralidad es imposible. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo no hace más que desparramar, dice esta otra versión. La neutralidad, según este versículo, es imposible. Y yo creo, hermanos, también que en la vida mantener actitudes neutrales también es imposible. Ninguna persona en la vida práctica puede ser neutral. Todos, en cierto momento de nuestra vida, tomamos partido de algo o de alguien. Tomamos partido de un grupo, o pertenecemos a este grupo o pertenecemos al otro grupo. Cuando usted era estudiante, por ejemplo, si nos remontamos un poco atrás en su vida, en sus años, usted en su colegio, en su escuela, usted pertenecía o a un grupo o a otro grupo. ¿A qué grupo pertenecía usted? Es decir, usted pertenecía o a los que iban, o pertenecía al grupo como yo un tiempo que iba a chabacanear al colegio y a bromear y a vivir y a divertirme y a hacer picardías, y era de los malos estudiantes. Usted se definía, en la vida uno se define y no puede existir la neutralidad. Yo no puedo usar una camiseta del maratón y una calzoneta del sabio o del Farías Juan. ¿Verdad que no? O usa una camiseta del maratón y todo es maratón,
o uso una camiseta amarilla pues con negro, porque aquí los sanpedranos así somos, o somos maratones o somos de la máquina. Así deberíamos ser todos, porque somos buenos sanpedranos y apoyamos lo nuestro. Y entonces no podemos andar con dos camisetas, tampoco con la mitad de una camiseta de no existe la neutralidad. Nos definimos. Somos hombres o somos mujeres, ¿verdad? Así es la cosa. Nos definimos. No existe término medio. Este asunto de la neutralidad en cuanto al Señor tampoco existe. O somos rojos o somos azules, pero no somos una mezcla, ¿verdad? No puede existir la neutralidad. Incluso las personas que dicen, no, yo no soy ni uno ni lo otro, ya tomaron una posición. No son nada. No existe la neutralidad. Pero hay personas que les gusta ser neutras, que les gusta la neutralidad. Les gusta la neutralidad porque les parece que ser neutral les da cierta comodidad y cierta paz. Algunos dicen, bueno, yo no me defino con ninguno porque a mí me gusta vivir en paz. Y no me gusta ser ni de uno ni de otro porque no quiero problemas con nadie. Entonces me mantengo neutral. No pertenezco ni a aquel, ni a este grupo, ni al otro grupo. Es lo que me mantengo en medio. Algunas personas así son, que les gusta la neutralidad. Pero en el Evangelio no existe la neutralidad. O somos del Señor o no somos del Señor. O le pertenecemos a Él o no le pertenecemos a Él. Porque en el Evangelio no existen las medias tintas. En el Evangelio no existe el pertenecer a medias. En el Evangelio o me meto de lleno o no me meto nada. En el Evangelio o me identifico con Cristo o no me identifico con Cristo. En el Evangelio soy o no soy. ¿Qué es usted en el Evangelio? ¿Es o no es? Usted debe decirme, hermano. ¿Es o no es en el Evangelio? Claro que sí. No podemos ser neutrales entonces, o estamos a su lado o en contra. Ya en el Antiguo Testamento se oyen esas palabras desafiantes en contra de aquellas personas que estaban en la neutralidad, que estaban viviendo en la neutralidad. Y quiero que me acompañe por favor a Josué capítulo 24. Josué fue el famoso versículo en el Antiguo Testamento en donde este hombre estaba como desafiando a la gente para que la gente se definiera. Fíjese bien que en Josué capítulo ¿qué le dije? Capítulo 24, en el verso 14. Dice que este era un momento culminante en la vida de la nación. Tenían que definirse, porque ya una generación, la generación de Josué, estaba a punto de desaparecer. Y entonces Josué se para enfrente de la gente y les dice en el verso 14, ¿están conmigo ahí en el verso 14? ¿Qué les dice? Ahora pues, ¿qué les dice? Temed a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y quitad, léanlo conmigo, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a su Dios. Quiere decir por esta frase, quitad, repito otra vez, quitad de entre vosotros los dioses. Quiere decir que habían dioses en medio de ellos. Quiere decir que algunos habían traído los dioses de Egipto y los dioses
de las naciones a las cuales ellos habían despojado de la tierra. Y ellos todavía conservaban esos dioses en ellos. Todavía les rendían culto a esos dioses. Y entonces lo que Josué les dice: quiten esos dioses. Y claro, por supuesto, nosotros podríamos decir, nosotros los evangélicos no tenemos ídolos, no tenemos dioses. Quizás no tengamos imágenes a quienes rindamos culto, pero sí tenemos dioses extraños. La iglesia moderna tiene dioses. El mismo líder puede ser un dios. Un líder se puede constituir en un dios para algunas congregaciones, que si ese líder se va o ese líder se muere, esa congregación ya no funciona, y no es cierto. Hay dioses que el cristiano del siglo XXI tiene. Su trabajo puede ser un dios, sus diversiones pueden ser un dios. Algunos cristianos pasan más tiempo frente a una pantalla que tiempo orando y leyendo la Biblia. Ese es su Dios. ¿Verdad que tenemos dioses, hermano? Por no decir, no sé, Messi o Cristiano Ronaldo o Josué Mario o algo así. Jugadores famosos. Tenemos dioses. Y como yo he dicho varias veces, incluso hasta en nuestros cuartos tenemos sus imágenes, ¿verdad? Y las muchachas tienen a sus ídolos también. A veces algunos los tienen ahí, o algunos la veo que lo postean en el Face, que ponen ahí a su famosa actriz o cantante. Y ¿verdad que tenemos dioses? La música que usted tiene en su celular y que no es de Dios, es un Dios también, porque eso ocupa un lugar central en su corazoncito, ¿verdad que sí? ¿Verdad que tenemos Dios en nosotros? ¿Verdad? Y Dios nos dice, léalo otra vez conmigo, porque no soy yo lo que estoy hablando hoy. ¿Qué dice Dios? Quitar. Otra vez repítalo conmigo: quitar. ¿Quién lo va a quitar?